Hola, bienvenidos. Soy Valeria Carmona, estudiante del profesorado de Historia de la Universidad Nacional del Comahue. En el marco de las 11ª jornadas de prácticas docentes de enseñanza de la historia, me propongo compartir una ponencia titulada Potencialidades de las prácticas colectivas de lectura, reflexiones en torno a una experiencia situada. En el siguiente audiovisual me propongo analizar la relación entre la construcción de materiales y su potencialidad a la hora de favorecer el conocimiento social mediante las producciones orales y escritas de los y las estudiantes. Durante el transcurso de esta ponencia me propongo reflexionar sobre las potencialidades de las prácticas colectivas de lectura de diversas fuentes de una realidad histórico-social al momento de favorecer el aprendizaje del conocimiento social. Por otro lado, analizar el lugar de los interrogantes que guiaron las prácticas de lecturas colectivas de diversas fuentes es también un propósito de esta ponencia. En primer lugar, quisiera señalar que el análisis y las reflexiones parten de una experiencia individual situada y contextuada. Esta experiencia de prácticas intensivas se desarrolló junto con los y las estudiantes de segundo año de División B del Centro Provincial de Educación número 46 de la ciudad de Neuquén Capital, en la materia de Educación Cívica, acompañada por el profesor docente conformador Manuel Martínez y del profesor orientador Gerardo Añegual. Según el docente Manuel Martínez, entrevistado al comienzo del recorrido escolar, el estudiantado presenta diversas problemáticas para el desarrollo del pensamiento histórico-social referida a poco hábito de lectura y a la comprensión de textos y consignas. Durante el comienzo de esta experiencia se elaboró una propuesta de enseñanza contextualizada que perseguía una finalidad, la del desarrollo del pensamiento histórico. Gutiérrez sostiene que formar el pensamiento social es enseñar al estudiante a analizar críticamente la realidad en la que vive. El contenido que se nos ofreció trabajar por parte del conformador Manuel Martínez se refería al gobierno de Argentina y la división de poderes. Los contenidos de la propuesta de enseñanza fueron trabajados a partir de un conflicto social candente, el conflicto socioambiental de Chubut, desarrollado entre el 2003 y el 2021, con el propósito de que los alumnos conozcan los mecanismos de control que la ciudadanía ejerce sobre los poderes legislativo, ejecutivo, judicial y sobre el gobierno argentino, con el fin de propiciar la democratización de la democracia. La propuesta de enseñanza fue trabajada a lo largo de 3 clases de 80 minutos cada una, que estuvieron caracterizadas por estrategias de enseñanzas interactivas de cooperación entre iguales. Luego de delimitar el contenido a enseñar, construí materiales que perseguían diversos propósitos e intencionalidades que dialogaban con una misma realidad social desde diversas fuentes escritas e imágenes y audiovisual. Este diálogo se promovió a partir de una actividad concreta, como la lectura compartida. A lo largo de cada encuentro se propuso la lectura de fuentes que se llevaron a cabo de diversas maneras, en grupos reducidos de estudiantes o en la totalidad del grupo. Voy a centrarme en el análisis del primer encuentro y del tercer encuentro. Cuando me refiero a prácticas de lecturas compartidas, hago referencia a aquellas prácticas que consisten en la reconstrucción compartida de las situaciones históricas presentadas en uno o varios textos. Nos referimos a una práctica social en el aula, en la cual se van entrelazando momentos de lectura propiamente dicha con momentos de intercambio colectivo o en pequeños grupos y de explicaciones del docente para pensar juntos la situación histórica tomando los diversos aportes de los textos. Durante el primer encuentro se presentó el conflicto socioambiental de Chubut mediante la lectura compartida de diversas fuentes
acompañadas de interrogantes que invitaban a la interpretación abierta de manera oral del estudiantado sobre el conflicto, sus actores sociales y las acciones que estos desplegaban, como también invitaban a establecer vínculos entre la propia experiencia del estudiantado y el conflicto presentado. Cuando consultábamos qué situación describe el texto que acabamos de leer, los y las estudiantes movilizaban sus significaciones previas sobre una situación conflictiva. Estas hacían referencia a una situación de injusticia, desigualdad de poder entre diversos actores sociales que interpretaban, que intervenían en la situación. Las acciones desplegadas de los actores sociales también fueron identificadas mediante conocimientos previos. Así, la protesta, las acciones de presentación de iniciativas populares fueron interpretadas como maneras de resolver el conflicto. Protestan porque no los quieren escuchar, manifestaba un estudiante. Cuando interrogamos acerca de las relaciones entre las diversas fuentes, sus actores y sus acciones, los y las estudiantes respondieron que se trataba de un conflicto por el agua en Chubut. Protestan porque quieren proteger el agua. Los y las estudiantes elaboran sus respuestas a partir de las significaciones ancladas en sus conocimientos previos y también lograron la descripción de una realidad sociohistórica, reconociendo sus protagonistas y tensiones. Según Beatriz Heisenberg, los conocimientos previos son los marcos asimiladores desde los cuales damos significados a los objetos con los que estamos interactuando. Considero que a la hora de movilizar estas significaciones, las prácticas de lectura compartida ocuparon un lugar central, ya que mediante interrogantes abiertos favorecían la interpretación y la descripción de una realidad social concreta de manera colectiva y activa por parte del alumnado. Durante el tercer encuentro retomamos el conflicto presentado en la primera clase mediante una noticia de elaboración propia. El primer momento del encuentro leímos el material de manera colectiva, su lectura fue mediada por interrogantes que propiciaron reconocer de manera oral y colectiva tiempo, espacio y problemática. Luego presentamos diversos pares de actores sociales con posicionamientos diversos sobre la problemática. Mediante la lectura compartida, cada grupo constituido de estudiantes se invitó a analizar el posicionamiento de cada personaje en torno al proyecto de ley de zonificación minera y los argumentos que sostienen para defender sus intereses. Al momento de realizar esta actividad, los y las estudiantes recurrieron a la comparación entre los personajes. Por ejemplo, en la siguiente respuestas elaboradas por los estudiantes. Este grupo responde. Viviana Moreno dice que cualquier error humano pondría en riesgo el agua del río, del cual depende más del 50% de la población de la provincia. Jorge Sabati dice que el agua que utilizaría la industria minera provendrá de la cuenca cerrada como la del Sacanana, sin ningún tipo de contacto con las cuencas del arroyo Trelew y del río Chubut. Otro grupo elabora la siguiente respuesta. Pablo argumenta que las consecuencias de esta ley es la falta de derechos laborales, la poca accesibilidad a la salud, la contaminación del agua y el corrimiento de las placas de la tierra. Los trabajadores mineros no tienen derechos laborales, los contratos laborales son de 2 meses y luego no te lo renuevan, los sueldos son bajísimos y los trabajos en la mina deja el cuerpo bastante devastado. En cambio, Santiago argumenta que este proyecto generaría con desarrollo económico, infraestructura y 1000 puestos de trabajos directos en la denominada meseta central que posee una densidad de población baja. Los estudiantes comparan los argumentos a partir de que reconocen un elemento común entre los personajes, por ejemplo, la utilización del agua y el desarrollo económico.
Luego de este momento se invitó a que debatan y construyan argumentos y sus razones en torno a un interrogante. ¿La actividad minera beneficia a los y las ciudadanos? Los y las estudiantes para resolver este interrogante utilizaron aquellas comparaciones de los personajes para sostener su posicionamiento que le permitieron establecer relaciones de causa y consecuencia. Por ejemplo, el grupo número 1 responde: la actividad minera no beneficia a los y las ciudadanas de Chubut debido a que si sus aguas son contaminadas, gran parte de los habitantes, más del 50%, se quedaría sin ella. También esas aguas pueden abastecer a 300.000 habitantes por 100 años. Otro grupo elabora la siguiente respuesta: como grupo, opinamos que esta ley no debería ser legal porque promueve la contaminación, la falta de derechos de los trabajadores, sueldos bajos y mucho desgaste físico, además de que tienen escasa accesibilidad a la salud. Los y las estudiantes también recurrieron a conocimientos previos para elaborar argumentos que pusieron en tensión a la hora de tomar una posición grupal. Por ejemplo, Julieta y Gabriel pertenecen al mismo grupo. Julieta argumenta: el proyecto podría beneficiar ya que aumenta la economía, pero Liliana sostiene que no, porque puede contaminar las aguas. Tomar una postura es complicado, contamina las aguas, afectaría a los habitantes, pero hace estable la economía de Chubut. En el desarrollo de la clase, Julieta también sostuvo que la contaminación podía ser controlada. Gabriel pertenecía al mismo grupo que Julieta y él argumentaba que tenía una posición diferente a su compañera, ya que la minería contamina con ácido sulfúrico, sustancias tóxicas que si llegan a caer en el agua contaminan por años. Ella dice que eso no pasa, que no hay control, y yo no creo que eso pase. Las prácticas de lecturas compartidas al momento de realizar esta actividad favorecieron el establecimiento de puentes entre la comprensión individual y social de la realidad histórica que se pretendía construir. Esto posibilitó que los estudiantes se vincularan interiormente entre el objeto y el sujeto de conocimiento mediante la construcción de argumentos. En relación a lo analizado durante una experiencia situada y contextuada de enseñanza y aprendizaje, las prácticas de lectura acompañadas por interrogantes abiertos, globales y de interrogantes analíticos potenciaron las habilidades cognitivo-lingüísticas tales como la descripción, la argumentación y la interpretación de los estudiantes de segundo B del CPEN 46. Según Gutiérrez, estas habilidades cognitivos-lingüísticas ayudan a promover a los estudiantes autonomía en la toma de decisiones relacionadas con la ciudadanía y la democracia. Por último, las prácticas de lecturas compartidas favorecieron la formación de un pensamiento social mediante un proceso interactivo de construcción de significados que desplegaron los lectores y lectoras mediante comparaciones, elaboraciones y establecimientos de relaciones con información de textos, con los conocimientos previos de los y las lectores y lectoras y con las diferencias y inferencias de mediación de significados individuales y colectivos. Hemos llegado al fin de esta exposición de ponencia. Agradezco la escucha. Saludos.